Amén, hermanos, vamos a cantar y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. En medio de esta contingencia y de las dificultades que tenemos, Él es castillo fuerte. Celebremos al Señor. Nuestros pasos han andado en el dolor, tropezando nuestros pies. Nuestras fuerzas se acabaron y el temor ha menguado nuestra fe. A lo lejos una luz podemos ver, nuestras almas gritan creo. Es el tiempo que anhelaba nuestro ser. Alabemos a nuestro Dios en todo tiempo, en abundancia o en escasez, con dificultades o sin ellas. Celebrémosle. A lo lejos una luz podemos ver, nuestras almas gritan creo. Es el tiempo que anhelaba nuestro ser, ha llegado el jubileo. Es el jubileo, tiempo de esperanza, alegría y libertad, tiempo de vivir un nuevo año libre, pues Jesús nos brinda otra oportunidad de volver a casa, a nuestro hogar, de volver a casa, a nuestro hogar, de volver a casa, a nuestro hogar. Hola, muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan, espero se encuentren muy bien. Continuamos con nuestro estudio del día de hoy, y la semana pasada comenzamos con la predicación o con el estudio de esta carta de Filipenses, y hoy continuamos con el estudio de esta carta. Vamos a estudiar a través de algunos meses toda la carta de Pablo a los Filipenses, así que les pido que me acompañen para poder encontrar las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Así que vamos al capítulo 1 de Filipenses y vamos a estar hablando sobre esta carta. Y recordemos que la semana pasada mencionábamos que el tema principal de esta carta es el gozo. Pablo es el tema que maneja en esta carta, el gozo. Recordemos que él estaba pues en prisión, pero aún a pesar de esto, el apóstol vemos que pues animaba, alentaba a los hermanos de Filipos a que ellos permanecieran gozosos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, así que vamos a la palabra del Señor. Nuestra serie a lo largo de toda esta carta se titula Aprendiendo el gozo de Dios. Vamos a aprender el gozo de Dios de diferentes maneras, en diferentes momentos, circunstancias que el apóstol Pablo nos habla en esta carta. Y hoy, hermanos, el sermón de hoy se titula El gozo de la oración. Vamos a hablar sobre este tema que es muy importante. Así que vamos a la palabra del Señor, hermanos, no sin antes orar y también hacer nuestra declaración bíblica. Así que los invito, hermanos, a que podamos tomar nuestra Biblia, de preferencia con nuestra mano derecha, y podamos decir nuestra declaración bíblica, que dice de la siguiente manera: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide de recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla.
Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, cuántas gracias te damos por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la vida que nos das, Señor. Y pedimos, Dios, que en esta hora hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, y permite que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y también podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos al capítulo 1 de Filipenses y vamos a estudiar el día de hoy los versículos 3 al 11, esta primera sección de la carta a los Filipenses, que nos dice oración de Pablo por los creyentes. Y vamos a darle lectura. Acompáñenme a leer la porción de la escritura que dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1 versículos 1 al 3, y dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, después del saludo que vimos la semana pasada, Pablo se presenta con los filipenses, bueno, que ya lo conocían, pero les recuerda pues, quién era él, que esa carta la escribió él, también con Timoteo lo menciona ahí. Después de ese saludo, lo primero que hace es mostrar una actitud de agradecimiento y de gozo. Es lo que hace el apóstol Pablo. El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, dice, de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo recordaba con gratitud a los filipenses. Daba gracias a Dios por sus vidas. En cada oración que hacía por ellos, cada vez que me acuerdo de ustedes, cada vez que vienen a la memoria, oro por ustedes, le estaba diciendo Pablo. Pablo les deja esto en claro, que los filipenses estaban en su mente y en su corazón. Que a pesar de su condición, a pesar de que estaba en prisión y de que uno podría pensar que Pablo pues estaba centrando en él, ¿no? Que es lo que a lo mejor haríamos estando en una situación difícil, o es lo que hacemos quizá cuando estamos en una dificultad, nos centramos en nosotros, pensamos en nuestro problema y a veces nos olvidamos de los demás. Pero Pablo no, Pablo dice que él estaba orando por los filipenses, aún en medio de todo eso, y eso debió pues generar gozo y también alegría, reconocimiento, no sé, amor de parte de los filipenses. Se sintieron especiales y amados con este recordatorio de Pablo. Y quizá nos ha pasado esto también, que cuando de repente se nos acerca un hermano el domingo para preguntarnos cómo estamos, cómo nos fue en la semana, o que a lo mejor expusimos alguna causa y se acerca para preguntarnos cómo va esa situación, o nos manda un mensaje o nos llama para saber cómo estamos. Y a veces lo que nos dice o lo que nosotros decimos cuando nos acercamos a algún hermano es: estoy orando por ti, le decimos. Y esa pequeña frase alienta nuestras vidas, porque nos recuerda que hay alguien que está orando por nosotros, hay alguien que está al pendiente de nosotros, que en medio de sus muchos problemas y ajetreos que la vida diaria trae, se acordó de nosotros y de nuestra situación. Cuando alguien nos dice eso, nos está recordando esto, que en medio de sus problemas, porque cada uno tiene problemas, en medio de todo eso se acordó de nosotros y oró por nosotros. Y eso, hermanos, debe hacernos pues sentir especiales y debe hacernos sentir bien, el saber que alguien está orando por nosotros. Es lo que Pablo les está comunicando a los filipenses, que él oraba por ellos y su oración era con gozo. Pablo oraba agradeciendo por la vida de estos hermanos, de los filipenses, pero también oraba con gozo, dice, acordándose de ellos. Lo hacía con gozo, en el corazón de Pablo había gozo y eso lo alentaba a orar. Qué bendición, hermanos, es poder orar unos por otros y hacerlo con gozo. Alegrarnos porque podemos orar por algún hermano que está padeciendo, o también saber que alguien está orando por nosotros produce gozo.
Entonces en estos versículos, o en este versículo 3, perdón, Pablo nos da una descripción, hermanos, de su alegría, de su gozo, por el cual eso lo lleva a orar por los filipenses. Él ora agradeciendo y gozoso por la vida de estos hermanos. Y en los siguientes versículos, del 4 al 11, hermanos, Pablo da una descripción de algunas cosas por las cuales él ora y espera que sucedan en la vida de los filipenses. Vamos a ver 4 peticiones que expone el apóstol Pablo aquí, por las cuales él ora y también nosotros deberíamos orar para que esto también se lleve a cabo en nuestra vida. Y la primera enseñanza, hermanos, que tenemos es que debemos orar para que podamos participar en la obra del Señor. Oremos para que podamos participar en la obra del Señor. Dice el versículo 5, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice Pablo, yo oro agradeciendo a Dios por su vida, oro con gozo. ¿Y por qué oraba Pablo? Bueno, aquí empieza a describir las razones por las que oraba. Primero dice, por vuestra comunión, por su comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es por lo primero que Pablo está agradecido y ora. Pablo con esta palabra de comunión con el Evangelio se está refiriendo a la participación que los filipenses habían tenido con él. Algunas versiones lo traducen como la participación, la colaboración o estar prestos a apoyar en el Evangelio. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Filipos era una iglesia que apoyó mucho a Pablo de manera económica, y en las oraciones también era una iglesia que oraba por él y que pues también le brindaba el apoyo económico para que continuara predicando el Evangelio. Era una iglesia que colaboraba, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, por su comunión con el Evangelio, porque ustedes sigan participando, porque ustedes sigan colaborando para el extendimiento del Evangelio, el extendimiento del reino. Sabemos que Pablo era quien predicaba, Pablo era el que iba y se enfrentaba a los problemas, era el que se enfrentaba al hambre, a las dificultades, a todo lo que pasaba. Pero detrás de todo eso, o más bien apoyándolo, colaborando con él, estaba la iglesia de Filipos, al igual que otras iglesias, pero la iglesia de Filipos era muy, muy especial en eso. Ellos colaboraban, en este caso con el recurso económico y también con oraciones. Hoy en día eso pasa también, hermanos. Hay muchas iglesias que colaboran de esta manera. Hay iglesias que tienen presencia en otros países, en otros lugares, con misioneros, con hermanos que están ahí predicando y ellos los sostienen económicamente. Oreb, la iglesia Oreb, de la cual formamos parte, ha colaborado en la proclamación del Evangelio en varias partes de la República, pero también en otros países del mundo entero. Entonces, es una manera de poder apoyar, pero no solo el apoyo económico, hermanos, es una manera de colaborar o de participar en el Evangelio. Pablo les está recordando esto a los filipenses, está agradeciendo esto, pero hay otras maneras de tener comunión con el Evangelio, como dice Pablo. En primer lugar, pues siendo fieles, hermanos, siendo fieles en el Evangelio del Señor. Seamos fieles en lo que el Señor nos pide. Prediquemos con nuestra vida. Hay un autor que dice que cada uno de nosotros somos evangelios, no somos evangelios, creo que el Benidive también lo dice. Pablo mismo dice que somos cartas abiertas, no somos cartas que estamos expuestos ante todos para ser leídas. Entonces, hermanos, ¿de qué manera podemos colaborar o participar? Primero, viviendo el Evangelio. Debemos vivir el Evangelio. También podemos hacerlo de manera económica, apoyando, aportando para la obra, orando, por supuesto, orando por la obra, orando por las misiones, orando por las iglesias, orando por las personas que son enviadas. Y también podemos ir a proclamar el Evangelio. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿de qué manera estás participando para el extendimiento del reino? Porque los filipenses lo hacían y Pablo ora agradeciendo eso, y él dice: yo oro para que ustedes sigan participando, para que sigan teniendo comunión con el Evangelio, para que sigan colaborando en el extendimiento del reino. La comunión, hermanos, con el Evangelio, la participación en el Evangelio, en proclamar el Evangelio de Jesucristo, no es algo meramente humano, no es un esfuerzo humano, es algo que tiene iniciativa divina. Es la proclamación del reino, es algo divino que fue encargado a nosotros, los hombres, los seres humanos. Esto se trata de un asunto de fe, de confiar en el Señor y de trabajar para Él, hermanos. Así que colaboremos en la obra del Evangelio, oremos para que podamos ser fieles testigos de Cristo, podamos testificar su palabra con nuestras vidas, pero también podamos aportar otras maneras, podamos tener comunión, podamos colaborar, participar, estar dispuestos
a poder tener comunión o poder predicar el Evangelio. Vemos que la iglesia de Filipos hizo esto, participó en la predicación del Evangelio y lo hizo desde el primer día, dice Pablo. La semana pasada estudiamos un poco de la historia de esta iglesia. Eso nos recuerda a sus inicios, a estos primeros encuentros que Pablo tuvo con estas personas que formaron la iglesia de Filipos después. Pensemos en Lidia. Vemos que Lidia dice que los hospedó en su casa y eso pues no nada más implicaba que se quedaran a dormir, también los alimentó, también estuvo ahí al pendiente de ellos. Podemos pensar en el carcelero de Filipos también, en todas estas personas que colaboraron, que ayudaron para el extendimiento del reino. Como iglesia, hermanos, como cristianos, hemos sido llamados a formar parte del plan de Dios y extender el reino en la tierra. Así que, hermanos, nuevamente, ¿qué estamos haciendo o de qué manera estamos colaborando en el extendimiento del Evangelio? La iglesia de Filipos lo hacía, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Pablo dice a los filipenses que está orando con gratitud, con gozo, para que ellos sigan colaborando, para que sigan teniendo comunión con el Evangelio, para que no se alejen del Evangelio, no se alejen de la palabra, sino que sigan compartiendo la palabra. Oremos, hermanos, también para que nosotros podamos participar en el extendimiento del reino cada día. Pedir sabiduría a Dios, pedir dirección. Señor, ¿cómo podemos participar? Hay maneras muy claras, ya lo decía. Primero, pues viviendo el Evangelio. Vivamos el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿cómo vamos a testificar a los otros si no lo vivimos nosotros? Vivamos el Evangelio de Jesucristo. Proclamemos de Él. De manera económica lo podemos hacer. A través de las oraciones oremos principalmente por el Evangelio. Y si podemos proclamar el Evangelio, hagámoslo, hermanos. Así que sirve a Dios con todo lo que tienes. Oremos para que podamos participar en la obra del Señor. Sirvamos con todo lo que tenemos al Señor. Es lo primero que nos dice Pablo. Lo segundo, hermanos, segunda enseñanza, oremos para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Oremos para que Dios nos siga transformando. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les recuerda a los filipenses una verdad fundamental y se trata de la obra que Dios ha iniciado en la vida de ellos y en la vida de todo cristiano, de todo aquel que ha creído en el Señor, ha iniciado una obra. Pablo está convencido de que el que comenzó la buena obra, dice, o sea, Dios, la irá perfeccionando o la irá llevando hasta el día final, cuando Jesucristo regrese. Pablo nos recuerda lo siguiente con este versículo. En primer lugar, hermanos, nos recuerda total confianza de que en el día en que creímos, hermanos, inició una obra de transformación en nosotros. Cuando creímos en Cristo, hermanos, venimos a ser nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás y ahora estamos siendo transformados por Él. Nos encontramos en un momento de santificación, estamos en este proceso de santificación, acercarnos más a Dios, dejarnos que el Señor nos transforme. Todo verdadero cristiano, hermanos, es transformado. De eso no hay duda. Un cristiano verdadero, un cristiano que busca al Señor constantemente, no puede permanecer igual, es transformado. Debemos analizar nuestra vida, hermanos, analizar nuestra vida y ver cómo el Señor nos ha ido transformando, porque si hemos creído en Él, si hemos confiado en el Señor, si tenemos una comunión con Él, no podemos seguir igual. Un cristiano que tiene comunión con el Señor, que ora, que lo busca a través de su palabra, que se congrega, no puede permanecer igual, tiene que ser transformado. Un cristiano es transformado, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Podemos tener confianza que Dios inició una obra en nosotros, una obra de transformación. Eso es lo primero que nos recuerda. Lo segundo, es una obra iniciada por Dios, por lo tanto, es Él quien la terminará, hermanos. Esta es la plena confianza que tenemos, que Dios inició una obra y Él la va a terminar, hermanos, en algún momento. Seremos transformados, seremos glorificados por completo. Podemos estar 100% seguros de que eso va a pasar. Gracias a Dios, hermanos, que la obra es de Él y no de nosotros, porque si no, no habría esa seguridad de que sería terminada. Porque así somos los seres humanos, así somos los mexicanos también. Podemos decir que a veces iniciamos algo y no lo terminamos, o lo terminamos
a medias, no concluimos, cuando nosotros hemos iniciado algún proyecto y a lo mejor no lo hemos terminado, o a lo mejor sí, que es lo ideal, ¿no? Pero a veces tenemos proyectos sin terminar, o cosas sencillas que decimos, ahí lo voy a hacer, y nunca lo hacemos, o lo dejamos ahí, o se queda a medias, o lo sacamos corriendo a la mera hora, ¿no? Pero hermanos, qué bueno que no depende de nosotros esa obra de transformación, sino depende de Dios. Claro, tenemos que buscar al Señor, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, eso depende de nosotros, sí, eso hacemos nosotros, pero la obra Dios la hace. Por eso, hermanos, esta obra Él la inició y Él la terminará. Él termina porque termina esta obra en nosotros que inició, ¿no? Y no es una orden, sino más bien Pablo lo está diciendo aquí. Dice: el que empezó en nosotros o en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces nos recuerda, hermanos, que Él ha iniciado una obra de transformación en nuestras vidas, que esa obra es iniciada por Dios y que Él la terminará. Y también, hermanos, esa obra de transformación dice que será perfeccionada. O sea, nos habla de un proceso, nos habla de un propósito, de un proceso. La expresión la perfeccionará nos habla, hermanos, que será presentada completa. No será una obra a medias, no será una obra ahí se va, sino una obra completa. Pero ese perfeccionamiento no se da de un día a otro. Todo esto, hermanos, es un proceso que requiere tiempo. ¿Y qué tiempo? Podemos preguntar, ¿qué tiempo dura esto? Dice Pablo: Él perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor regrese, hasta la segunda venida del Señor, que no sabemos cuándo será, o si partimos antes con el Señor, pues bueno, también será ahí, pero debemos tener claro, hermanos, que esto es un proceso. Esta expresión de Pablo es para recordar y animar a los filipenses y también a nosotros a seguir adelante, entender que nos encontramos en construcción, que estamos en un proceso de transformación, que el Señor nos ama, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos, Él quiere transformarnos. Hace tiempo vi una imagen que decía, era un anuncio de estos de construcción, ¿no? De estos amarillos, pero estaba modificado y decía: cuidado, estoy siendo Jesús trabajando en mí, algo así, más o menos recuerdo que decía. Y es cierto, Jesús está obrando en nosotros, nos está transformando, hermanos. En ocasiones podríamos desesperarnos cuando nos convertimos y uno dice: es que ¿cuándo voy a ser transformado? ¿No? A veces uno se desespera porque de repente seguimos con ciertas actitudes, con ciertas palabras, con ciertas cosas, y uno quisiera que en el momento que nos convertimos eso pues ya sea instantáneo y seamos transformados por completo. Pero recordemos que esto es un proceso, hermanos. Es un proceso de transformación. Dice Pablo que Dios inició una obra en nosotros y Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto es un proceso, hermanos. Vamos siendo transformados por Dios. ¿En qué tiempo? No sabemos. Dice hasta que Jesucristo venga. Esto dura toda la vida, nos está diciendo. Todo el tiempo que estemos aquí, vamos a estar en este proceso de transformación, hermanos. Lo que sí es seguro es que vamos a ser transformados y Dios acabará esa obra. De eso no hay duda. Así que confiemos, pero también, hermanos, oremos para que el Señor haga esta obra en nosotros. Nuevamente, esta obra el Señor la va a hacer. El Señor la va a hacer porque comenzó en nosotros esa obra y el Señor la va a terminar. Dios terminará la obra que empezó en nosotros. La misma obra que empezó en los filipenses, Pablo nos recuerda que es la misma obra que Dios ha iniciado en nosotros. Entonces, Dios la va a hacer. Pero oremos, hermanos, para que cada día nosotros seamos moldeables, nos dejemos moldear por Dios. Porque a veces somos aferrados y no queremos dejar que Dios transforme nuestro corazón, o no queremos dejar ciertas áreas al Señor, y bueno, ese proceso se retrasa más. El Señor lo hace, el Señor nos transforma, eso no hay duda, pero seamos moldeables, hermanos. Oremos para dejarnos transformar por Dios. Dios quiere iniciar, o Dios inició una obra de transformación en nosotros, dejemos que Dios culmine esa obra en nosotros, hermanos. Así que oremos, ya lo decía, para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Déjate transformar por Dios, hermanos. Dejémonos transformar por Dios. Vamos a los versículos 7 al 9, hermanos, donde tenemos nuestra tercera enseñanza. Dicen estos versículos: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La tercera enseñanza que tenemos, hermanos, oremos para que nuestro amor abunde, como dice Pablo. Pablo sigue abriendo su corazón a los filipenses y él les dice, les recuerda nuevamente que están en su memoria, pero también están en su corazón, aún en sus prisiones, aún en medio de esa dificultad. Dice Pablo, yo me acuerdo de ustedes, están en mi corazón y yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y les recuerda que también ellos nuevamente son participantes para la confirmación y el extendimiento del Evangelio. Pablo claramente les dice que los ama, les muestra ese amor, pero también dice ahí claro que él ora para que el amor de los filipenses también abunde. Él les muestra ese amor, él dice yo los amo, pero también oro para que ustedes crezcan en amor. Dice Pablo que crezcan en amor, dice en ciencia y en todo conocimiento. Nos menciona aquí dos cosas. La palabra ciencia, hermanos, implica la posesión de una experiencia íntima. Es decir, más allá de la obtención de datos. Uno puede saber mucho acerca del amor, pero no conocer el amor ni practicarlo como la Biblia enseña. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos habla de esto, del amor. Algunas versiones lo traducen como sabiduría o entendimiento. Tiene que ver con poner en práctica el amor, no solo con saber del amor. Después nos menciona otra palabra, conocimiento. Encierra la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría o verdadero entendimiento. El apóstol Pablo pedía en oración para que los filipenses pudieran desarrollar ese amor con miras a percibir correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, tiene que ver, hermanos, no tiene que ver con saber lo que es el amor, porque a veces podemos estar muy cabezones, llenos de conocimiento, nos podemos llenar de la Biblia, pero no lo practicamos. Entonces no se trata de eso, sino se trata de llevarlo a la práctica. Tiene que ver con ser sabios en la manera de amar, con entender lo que es el amor y vivirlo, y tiene que ver con esta diferencia entre el bien y el mal, saber distinguir, tiene que ver con eso, hermanos. Y la pregunta aquí es cómo está nuestro amor, de qué manera amamos, expresamos el amor que la Biblia nos dice o cómo estamos amando. La petición de Pablo es que el amor abunde cada día más y más en los hermanos de Filipos, que aumente en ellos, y debería ser la oración también de nosotros, hermanos, que ese amor del Señor crezca, abunde en nosotros cada día. ¿Y de qué manera va a ser? Teniendo una relación íntima con Cristo. Oremos para que podamos amar más como Jesús, hermanos. Así que oremos para que nuestro amor abunde, para que crezcamos en amor, aprendamos a amar cada día como Cristo. Y la última enseñanza que tenemos aquí, hermanos, es en el versículo 10 y 11, que dice lo siguiente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La cuarta enseñanza, hermanos, es oremos para que andemos como es digno del Evangelio. Pablo les recuerda a los filipenses que él también ora para que ellos puedan ser sinceros, dice, e irreprensibles, que estén preparados para el día en el que Cristo regrese, que su vida pueda dar frutos de justicia que vienen solo a través de Cristo, y todo esto que sea para que Dios sea glorificado, para gloria y alabanza de su nombre. Esto último, hermanos, nos recuerda nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, andar como es digno del Evangelio, andar como es digno de un cristiano. Pablo maneja tres ideas aquí en este punto de cómo andar como es digno del Evangelio. Primero, dice que sean sinceros, habla de sinceridad. ¿Y qué es esta palabra? Bueno, algunos han tratado de explicar el origen de esta palabra, y la palabra sincero o sincera tiene que ver con, o se refiere a los tiempos en que los griegos ponían a la venta sus famosas vasijas, ¿no? Ellos hacían las vasijas, y vemos que algunos alfareros, al ver que esta vasija, este utensilio, tenía algunos defectos, lo que hacían era que lo cubrían con cera y luego las pintaban, y ya como nuevas, como si nada hubiera pasado, aparentando que la vasija estaba perfecta. Pero pues era normal que con el tiempo, con el calor, con las condiciones, aquella cera se derritiera y se descubriera la falsedad. Entonces había algunos vendedores que los que eran honestos
ellos pregonaban en los mercados que su vasija era sincera, ¿no? Ahí andaban gritando vasijas, vasijas, sincera, o sea, estaban diciendo que eran puras, ¿no? Que no tenían imperfección, que estaban bien hechas, que no querían engañar a la gente. Y esta era la petición de Pablo, que al presentarse los filipenses ante Dios en el día de Cristo, en el día que Él regresara, los filipenses pudieran hacerlo sin temor o sin vergüenza, a ser descubiertos como seguidores de una fe fingida, o que estuvieran solamente por conveniencia, o que su fe no fuera sincera, ¿no? Sino que realmente estuvieran ocultando algo, o que no fuera genuina, sino más bien que fueran sinceros, que realmente creyeran en el Señor, que realmente confiaran en Él, que no tuvieran nada de qué avergonzarse ni temor de decir, híjole, es que pues yo digo una cosa pero vivo de otra manera. No, que vivieran de manera íntegra, que fueran sinceros, ¿no? sin esa apariencia, digamos, no de perfección, sino que en realidad lo fueran, que en realidad fueran buenos cristianos. Irreprensibles, dice aquí. Ese término está compuesto, que significa no hacer tropezar a alguien o no tropezar. Pablo tal vez tenga con esto la intención de hablar en estos dos sentidos. En primer lugar, que el cristiano debería cuidarse de los obstáculos que puedan hacerlo tropezar, y al mismo tiempo tendría que evitar cualquier acción que pudiera hacer tropezar a otros. No tiene que ver con esto. Ser irreprensibles no se trata de ser perfectos, sin ningún error, sin ninguna mancha, sino más bien de conducirnos de una manera limpia y no dar pie a que puedan hablar de nosotros ciertas cosas, o que puedan decir algo que nos haga caer, o que nos haga o desprestigiarnos. No tiene que ver con eso. Podríamos decirlo de esta manera, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Que no tener cola que nos pisen, no tener algo ahí del cual puedan decir, ay, y es cristiano y mira cómo hace, mira, está haciendo esto, se conduce de esta manera, sino que no que seamos perfectos, o sea, no tiene que ver con la perfección, que no cometamos ningún error, sino más bien con nuestra manera de conducirnos, que nuestra manera de conducirnos sea una manera limpia, sin que demos de qué hablar o algo que ocasione que los demás puedan caer, o nosotros mismos a través de esas acciones poder tropezar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y por último, llenos de frutos de justicia. Es una expresión que se ocupaba en el Antiguo Testamento para hablar precisamente de la justicia que se realizaba, y en el Nuevo Testamento tiene que ver con la relación con Cristo. Tiene que ver con las obras que el cristiano realiza, los frutos que da. Esos frutos son el resultado de que Cristo vive en él. Su conducta refleja que sus acciones provienen de la justicia. Entonces, tiene que ver con esto, hermanos, que estamos reflejando. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Somos conocidos por nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando, hermanos? Todo esto que dice Pablo nos lleva a la manera en la que actuamos, en cómo nos estamos comportando, en nuestra vida, cómo la vivimos, nuestro testimonio que tenemos. Damos testimonio de que somos cristianos. Recordemos que debemos ser luz en este mundo, hermanos. Así que este debe ser un motivo por el cual orar. Por cada uno de los hermanos que conocemos, pero también por nosotros mismos. Orar para que andemos como debe ser, como cristianos, como hijos de Dios, sinceros, irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Andar como es digno del Evangelio. Démosle gloria a Dios con nuestra manera de vivir, hermanos. Así que todo esto nos lleva al desafío, nos lleva a un desafío para nosotros. Y tiene que ver, hermanos, con gozarnos en la oración. Tiene que ver con gozarnos en la oración. Pablo así comienza, ¿no? Orando. De hecho, el título dice oración de Pablo por los creyentes. Son algunas cosas que Pablo le recuerda a los filipenses que está orando por él, que lo hace con gratitud, que lo hace con gozo. La oración, hermanos, es un recurso que está a nuestro alcance. Podemos orar a toda hora, en todo momento, en cualquier situación y por cualquier situación, sabiendo que Dios nos escucha, hermanos. Así que hagámoslo con gozo, oremos con gozo como lo hacía Pablo.
Hay personas que no pueden hacerlo o que no quieren. Cuando me refiero a que no pueden es porque pues, no han conocido al Señor, no tienen esta relación con Él, el Espíritu Santo no mora en ellos, por esa razón, pero que al final pueden hacerlo si ellos deciden creer en el Señor. Tenemos esta oportunidad, hermanos, así que no la desaprovechemos. Vayamos delante del Señor, oremos con gozo, agradecidos por la oportunidad que tenemos de hacerlo. Expongamos delante de Él nuestras peticiones y principalmente oremos por estas 4 cosas que Pablo pide aquí. Primero, hermanos, que pues sigamos en la obra del Señor, que busquemos participar en la obra del Señor. Ya decíamos, oremos para que podamos participar en la obra del Señor. Oremos para que Dios siga haciendo su obra en nosotros, que nos siga transformando. Oremos para que nuestro amor abunde y oremos para que andemos como es digno del Evangelio. Tengamos esto en mente, hermanos, en nuestro corazón. Oremos por esto. Agradezcamos al Señor, gocémonos en Él a través de la oración. Experimentemos el gozo de la oración en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que, Padre, que tú sigas obrando en nosotros, que nos permitas seguir participando, Señor, en tu obra, que nos permita, Señor, seguir creciendo en ti, que podamos ser transformados, Señor, moldeanos cada día más y más, Señor. Permite, Dios, que podamos crecer en amor, Señor, que podamos amar como tú nos amas, Señor, y también que podamos vivir, Señor, como es digno de ti, como es digno de tu palabra, del Evangelio, Señor, que nos has dejado. Ayúdanos, Padre, a poder orar con gratitud, con gozo, Señor, poder pues acercarnos a ti cada día más, Señor, a través de la oración, y permítenos gozarnos, Señor, en ti a través de la oración. Gracias damos por ello y nos ponemos en tus manos, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, y que todo esto pueda reflejarse en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y fue un gusto estar con ustedes y espero nos podamos ver la siguiente semana. Bendiciones.